Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal y al estudio de Biblia de hoy. En Hechos, capítulo 8, estaremos estudiando de los versos 26 al 40. Esa historia tan conocida cuando Felipe le predica el evangelio a un etíope, que además es eunuco, y lo bautiza en agua. Estaremos tratando de entender las enseñanzas que esta historia nos puede aportar a nuestra vida, a la obra misionera transcultural a nivel global y desde luego a cada uno de nosotros que somos llamados a servir a Dios en diferentes áreas, pero siempre en el evangelismo. Esta historia nos da muchos principios interesantes sobre evangelismo. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal y vamos a continuar. Hechos de los Apóstoles y continuamos en el capítulo 8 de los versos 26 al 40. Y a señal de introducción hacemos un corto repaso de lo que estudiamos la vez pasada. Recordaremos que estamos con la historia de Felipe. Felipe es un griego, un judío griego, y cuando dice un judío griego es porque era un judío que era de habla griega, ya que posiblemente había crecido, nacido y crecido en alguna de las ciudades fuera de Jerusalén. Y Felipe, a raíz de la persecución, se había ido a Samaria, donde ha predicado el Evangelio y ha tenido una gran respuesta de parte de los habitantes de Samaria. Y ahí también está un hombre que se llama Simón el Mago. Simón el Mago es un personaje muy interesante que estudiamos en el estudio anterior, que tenía por trabajo, por decirlo de alguna manera, la hechicería y la brujería. Y tenía impresionado a todo el pueblo de manera que el pueblo creía que aquello era el poder de Dios. Además, era una persona con una muy baja autoestima. Esto lo hacía tener mucha necesidad de aplausos, de reconocimiento, de ser el centro de atracción. Cuando los apóstoles llegan, sobre todo Pedro y Juan, les ofrece comprar el don del Espíritu Santo. Y eso fue parte de la temática que estudiamos la vez pasada. Vimos esto y hablamos de cómo es muy posible que desde esa época es que ya vemos este tema de muchas personas que llegan a servir a Dios, pero en realidad lo que hacen es un comercio con el Evangelio. Y en forma de broma, yo dije que posiblemente ahí nació la teología de la prosperidad. Ahora, eh, algo muy interesante es que es a través de este trabajo misionero de Felipe en Samaria que Samaria se vuelve a Dios y que empieza este avivamiento en Samaria. Y me trae a mí a memoria algunas de las misiones modernas. Y quisiera mencionarles algunas de estas misiones modernas que tenemos algunos Felipes, por decirlo así, en los últimos siglos. Y voy a mencionar para ustedes a William Carey en la India. William Carey es un hombre que llega a la India en el año 1793 y vive ahí hasta su muerte en el año 1834. Cuando él llega a la India tiene 32 años aproximadamente. Su principal fuente de ingresos era su trabajo. Era una persona muy humilde y su trabajo era remendar zapatos. Él pasó 41 años en la India sin documentos legales, porque llegó ilegal y se quedó ilegal en la India. Su, su trabajo como misionero en la India contó, si acaso, con 700 personas en esos 41 años, que eso es un número muy bajo, sobre todo partiendo de que la India es un país de billones.
de habitantes. Pero, sin embargo, sentó una base impresionante de traducciones de la Biblia y educación e inclusive reforma social. Él tradujo la Biblia completa a 6 idiomas y partes de la Biblia a otros 29 idiomas, pero nunca asistió al equivalente de una escuela secundaria, mucho menos a una universidad. Su trabajo fue tan impresionante que en 1807 la Universidad de Brown le otorgó el título de doctor en divinidad. William Carey es muy a menudo llamado el padre de las misiones protestantes modernas. ¿Y por qué lo traigo a colación en esta introducción? Porque viene a ser como un Felipe, pero en las misiones modernas. Un hombre que llega a la India en el año 1800 y trae el Evangelio a la India, trae trabajo para la India, traduce la Biblia a un montón de idiomas que se hablaban en este tiempo en la India y que todavía se hablan, muchos idiomas. Hizo un gran trabajo misionero. A través de él, luego llegaron muchas misiones más. Y si me permiten, les voy a compartir de otro misionero también de estos siglos, que es Hudson Taylor en la China. Fue a la China en el año 1866. O sea, William Carey en el año 1700 finales y ahora Taylor en el año 1800 finales. Y ahí se queda hasta su muerte. Vivió 54 años en la China. Perdió inclusive a varios de sus niños por enfermedades, inclusive a su esposa. En septiembre de 1853, un barco salió de Inglaterra y un misionero de 21 años iba en ese barco y este era Hudson Taylor. O sea, así que William Carey llega de 32 años y Hudson Taylor llega a la China de 21 años. Interesante, ¿verdad? Gente muy joven que Dios la llama, que Dios toca su corazón y que se mueve en obediencia. No solo escucha a Dios, sino que lo obedece. Se dirigía a un país que recién entraba en la conciencia occidental. O sea, ni siquiera existía. O sea, no era nada conocido. Sin embargo, cuando Taylor murió medio siglo después, China era vista como el campo misionero más fértil y desafiante, ya que miles de voluntarios empezaron a ofrecerse para ir a trabajar a la China. ¿Cuál es el resultado de sus esfuerzos? Más de 800 misioneros llegaron después de él a la China. Se establecieron 125 escuelas. 18,000 personas se hicieron cristianas. Se establecieron 300 agencias misioneras. Empleaban trabajadores locales en 18 países de la China. Entonces vemos a un William Carey en la India y a un Hudson Taylor en la China, haciendo obra misionera. Al igual que Felipe, Dios los llamó a ellos, a estas naciones, y no en esta época que hay internet y que se puede viajar con cierta seguridad. Estamos hablando del siglo XVII, el siglo XVIII. Este es un principio bíblico que vemos a través de la vida de Felipe a través de la Biblia, de un Dios que está interesado en que todos escuchen el Evangelio. Y hoy continúa llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle que sí, que estén dispuestos a escuchar y a obedecer y que tengan la valentía de creerle a Dios. Entonces, ¿qué tuvieron estos hombres? Escucharon a Dios, tuvieron fe, obedecieron a Dios y tuvieron la valentía que proviene todo del Espíritu Santo. ¿Quién será el próximo Felipe? ¿El próximo William Carey o Hudson Taylor? ¿Estará hoy escuchando este mensaje? ¿Serás tú que vas a escuchar a Dios y le vas a obedecer? ¿O solo le vas a escuchar y no le vas a obedecer? Bueno, ahí te dejo para que lo pienses.
Temas principales en esta historia de hoy. La misión transcultural en el siglo I, la planeación, logística y movilización del reino de Dios para que una persona sea salva, la evangelización, y como dos subpuntos de esto veremos la evangelización desde dos perspectivas que nos enseña Felipe. En público, a través de grupos y de la predicación, y en privado, individual y a través de una conversación. También estos temas los cubriremos en medio de lo que avanzamos en el texto, no necesariamente un tema aquí y otro allá, sino que quiero que miren estos temas y los disciernan conforme vamos avanzando en el texto. Personajes principales en esta historia. Felipe, desde luego, sigue siendo el protagonista. Un ángel aparece acá como un personaje importante. El Espíritu Santo, desde luego, ya que el libro de Hechos es el libro de Hechos del Espíritu Santo. Y un etíope eunuco, que es la persona sobre quien girará esta historia. También hay algunos lugares geográficos interesantes que llamarán nuestra atención. Samaria va a ser mencionado, también Gaza, una ciudad que no ha sido mencionada hasta ahora, Etiopía, de nuevo otro lugar que no ha sido mencionado, un camino llamado desierto en aquella época, y 4 ciudades más, Azoto, Jope, Lidia y Cesarea. Continuamos en el mismo lugar, en el texto bíblico donde quedamos en el último estudio. Y iniciamos con el primer verso de este estudio de hoy. Un ángel del Señor dijo a Felipe. Felipe está ¿dónde? En Samaria. Ahí acaba de terminar lo que estaba haciendo, de predicar, que era lo que estaba haciendo Felipe, y un ángel del Señor le dijo, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Un ángel del Señor dijo a Felipe. En primer lugar, no nos imaginemos a este ángel con alas, porque no necesariamente tenemos que pensar en que los ángeles tienen alas, ni tampoco que es blanco como una porcelana, como los vemos en las pinturas. Pudo tener forma de ser humano. Y esperemos que también en nuestro tiempo podamos ser asistidos por ángeles. Los ángeles le sirven a Dios. No le sirven a los seres humanos. Le sirven a Dios para que los ángeles nos ayuden a nosotros. Y eso lo vemos en este texto bíblico que está en Hebreos 1:14. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Qué belleza, ¿no? Los ángeles están ahí para ayudarnos, a quienes a nosotros, los que vamos a heredar. Somos salvos, pero vamos a heredar la salvación, la vida eterna. Y posiblemente están alrededor nuestro mucho antes de que seamos hijos de Dios. ¿Te acuerdas de ese momento en que tú dijiste, pero cómo no pasó ese accidente? ¿Cómo no me sucedió eso? O sea, es que estuvimos a un hilo de que nos pasara esa desgracia. Bueno, quizás ahí estaba uno de estos ángeles. ¿Y qué le dice el ángel? El ángel le dice, ponte en marcha hacia el sur. Aquí Dios está hablando, le está mandando un mensaje. ¿Un ángel qué es? En el texto griego, ¿qué significa un ángel? En este caso es un mensajero. Es un espíritu, pero es un mensajero de Dios. Es alguien que trae un mensaje de parte de Dios y aquí le dice, ponte en marcha. O sea, ya caminando hacia el sur, en tal dirección. Dios
llama a Felipe a una nueva aventura de fe. Y digo nueva porque ya lo había llamado de Jerusalén a Samaria. Ahora lo está llamando de Samaria a, no sabe Felipe, ni sabemos nosotros todavía. Felipe comenzó ¿cómo? Comenzó por allá cuando hubo un problema con las viudas de la diáspora, que se quejaron por no estar bien atendidas en la repartición de recursos. Y Felipe fue uno de los nombrados para que se ocupara de esa área administrativa. Y luego vimos cómo Dios lo llama y lo pone ahora a hacer milagros y a predicar con autoridad, de manera que toda una ciudad, todo un pueblo empieza a escuchar el evangelio y se vuelve a Dios. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Bueno, que cuando le somos fieles a Dios en lo poco, entonces Dios nos pone en lugares de mayor autoridad. Pero también aprendemos un poco de la formación del misionero. Un misionero que no ha servido a nivel local, que no ha dado fruto en cosas básicas o en cosas primarias dentro de su comunidad local, ¿por qué habríamos de confiar en enviarlo a otras ciudades y a otros lugares donde los desafíos son mayores, donde va a haber menos controles, donde va a haber menos personas que le estén acompañando? La persona tiene que ser formada en casa antes de ser enviada al campo misionero. Samaria, ¿qué es Samaria? ¿A dónde lo manda Dios a Samaria? Un grupo étnico que tenía mucha tensión con los judíos. Eso es lo que es Samaria. Y ahora vuelve a moverlo de lugar y posiblemente de función. Vamos a explorar con el texto. En Samaria ya Felipe era conocido. Ya Felipe pues tendría amigos. Ya Felipe era acepto, podríamos decir que tenía suficiente gente, inclusive si quería comenzar una iglesia. Eh, tenía sostenimiento económico, sabemos, porque todo ser humano come y duerme y se tiene que vestir. Y bueno, Felipe está sano, por lo tanto ha de tener todas estos recursos básicos. Felipe además estaba siendo enviado por Jerusalén, sabemos porque Pedro y Juan vinieron. Y en Jerusalén era la base, y Jerusalén habían personas que habían ayudado a Jesús económicamente y posiblemente seguían supliéndole ahora a los apóstoles. Y, y sabemos porque vimos que algunos vendían propiedades, etcétera, lo estudiamos en los capítulos anteriores. Entonces los apóstoles posiblemente estaban también sosteniendo a Felipe económicamente, no los apóstoles, pero Jerusalén, la base. Que por cierto, para los que saben de misiones y estudian misiones, ¿verdad? Es muy importante ver esta ayuda que puede venir de un lugar al otro, un lugar que ya conoció el Evangelio y que tiene un poco más adelantado, colaborar por otro lugar que todavía no lo ha conocido, como es Samaria. Felipe, entonces, cuando Felipe viene y dice, bueno, el ángel le aparece y Felipe se va, Felipe podría haber pensado, pero aquí estoy cómodo, aquí estoy seguro, a mí aquí tengo comida, aquí tengo casa, aquí tengo amigos, aquí ya me conocen, estoy cerquita de la familia. Me imagino que la gente trataría de persuadirlo, pero Felipe, ¿cómo te vas a ir? Pero mira todo lo que tienes, pues te vas a ir tan lejos, te vas a arriesgar, no sabes ni para dónde vas, qué estás pensando. Y además, Felipe, o sea, ¿cómo nos vas a dejar? Mira que aquí está Simón el mago, que podría crear la teología de la prosperidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te vas a ir así? Y si lo que quieres es servir a Dios, Felipe, quédate acá, aquí vas a servir a Dios. Pero Felipe escuchó la voz de Dios y le obedeció, independientemente de todos los argumentos que podrían surgir y que él mismo podría escuchar. Él renuncia a esa zona de confort, renuncia a todos los beneficios que pueda tener y a la popularidad y el saborcito a éxito que estaba teniendo en Samaria para meterse en una empresa nueva, en una empresa partiendo de cero, donde ni siquiera sabía cómo iba a comenzar. Bueno, aquí vamos viendo el perfil de un misionero, el carácter de un misionero, el carácter de Cristo en un misionero. Y vamos viendo un poco de la obra misionera, cómo funciona. Y además, Felipe está muy en contacto con su llamado. Él es evangelista. Él no es pastor. Él no es maestro. ¿Se pueden imaginar qué pasa si Felipe se queda ahí cuando él es evangelista y los dones que tiene son de evangelista y se queda ahí, levanta una iglesia?
Bueno, podría suceder lo que sucede hoy en muchas ciudades, donde llega un evangelista, mucha gente se vuelve a Cristo, porque eso es parte de las evidencias de un evangelista, que la gente se vuelva a Jesús y se queda y dice, ah, como hay tanta gente que ha buscado a Cristo, pues yo voy a plantar una iglesia aquí en el centro de Miami. Y planta una iglesia, pero en realidad su llamado es evangelista. ¿Qué creen ustedes que le sucede a esa iglesia? En primer lugar, a esa persona está en desobediencia con Dios, porque su llamado es evangelista. Y se mete a plantar una iglesia. Bueno, es una iglesia desnutrida. ¿Por qué? Porque el maestro tiene dones que no tiene el evangelista, como el estudio profundo de la palabra de Dios, que es lo que alimenta al pueblo. Porque el pastor es alguien que llora con el que llora y ríe con el que ríe. El evangelista no necesariamente tiene todo eso que Dios le ha dado al pastor de cuidar las ovejas, de caminar con ellas, de sufrir con ellas, de alegrarse con ellas. Eso lo tiene el pastor. Entonces, generalmente, ¿qué pasa con esas iglesias? Son iglesias que crecen en número. ¿Por qué? Porque hay un evangelista, pero no crecen en calidad, no crecen en testimonio. Son personas que viven muy raramente el evangelio, porque no tienen raíces profundas, raíces que solo los da la buena enseñanza de la palabra de Dios. En fin, es uno de los problemas que enfrentamos hoy en las grandes ciudades. Ustedes lo sabrán mejor que yo porque ustedes saben y lo ven en sus propias comunidades. Eh, es muy importante entonces que cada quien obedezca a Dios en lo que Dios le llamó y ocupe su lugar. ¿Que puede un evangelista ser pastor y ser maestro? Claro que sí. Yo he sido por muchos años evangelista, he plantado muchas iglesias y soy maestra de la palabra. Claro que sí. Pero si no es así, es mejor que cada quien se quede en su lugar, donde Dios le ha llamado. Dice el texto, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza, o sea, le da instrucciones, instrucciones específicas. ¿Pueden ver? Miren lo que le dice. ¿Por dónde? No solamente le dice camine, sino que le dice por dónde camine. Le dice por cuál camino y en qué dirección. O sea, es muy específico el mensaje que Dios le manda a través del mensajero. Y eso se llama la guianza específica, cuando Dios habla específicamente de algo que no necesariamente está en la Biblia. Miren el lugar donde está. Felipe estaba en Jerusalén, ¿verdad? Aquí. Él se había ido a Samaria, que en aquella época no se llamaba Samaria, se llamaba Sebaste. Así le había puesto Herodes. Y estando aquí en Samaria, entonces Dios le dice que se vaya por este camino que va de Jerusalén a Gaza. Este camino, que se llamaba el camino desierto. Entonces, este es el lugar. Y como pueden ver, aquí está Gaza. Les digo de una vez, aquí está Azotos, que es una de las ciudades que le nombré, Job y Cesarea, que son ciudades que voy a mencionar ahora en un rato. Y aquí está Egipto y Etiopía, que ustedes escucharon cuando empezamos sobre los lugares geográficos. Entonces, Felipe vendrá de acá para acá a Gaza y luego en el texto bíblico nos dirá que de acá Dios lo lleva para acá, para Azotos. Cuando termina esta conversación con el eunuco, se va de acá para acá. Y de aquí ya él se va en caballo o en camello, porque no nos dice Lucas, pero ya de aquí él se va por todos estos pueblos predicando el evangelio. Y en Cesarea es el lugar donde él instala su casa y se queda a vivir. Lo veremos en el texto más adelante. Pero con esto por lo menos se ubican un poquito en la geografía. Habían dos ciudades, aquí habían dos ciudades en Gaza, y por eso la descripción del camino, porque habían dos caminos. Una de las ciudades, la más antigua, fue destruida en una guerra en el año 93 antes de Cristo, y se había construido una nueva que había sido construida un poco más al sur en el año 57.
Gaza queda 80 kilómetros al sureste de Jerusalén, aproximadamente 80 kilómetros hay acá. Es casi en el límite, como ustedes pueden ver, de Egipto. Y aquí dice y Etiopía, que por cierto, ese no es el lugar, no se llamaba así en los tiempos del Nuevo Testamento. No se llamaba Etiopía y ahora lo vamos a estar viendo un poco más. Pero esta ciudad estaba ubicada muy cerquita del mar Mediterráneo, como ustedes lo pueden ver. En el Antiguo Testamento, esta era una de las 5 ciudades de los filisteos. Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, lo están leyendo, bueno, Gaza era una de esas 5 ciudades. Disculpen, ese no es un verso nuestro. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Felipe emprendió el viaje. Quiero que por un momento piensen en la movilización de recursos que Dios hace por amor a una persona. Vamos a conocer pronto al etíope, pero Felipe se está moviendo, Dios está movilizando a Felipe de un lugar al otro, mandó un ángel, preparó a Felipe durante este tiempo para ahora mandarlo a este encuentro. Ahora Felipe, como pueden ver, emprendió el viaje. Felipe no le argumentó a Dios, no le argumentó al ángel tampoco, no le discutió. Aquí el griego nos habla de que tuvo una acción inmediata de pronta obediencia. Y tenía que ser una obediencia inmediata, porque de lo contrario, como veremos más adelante, no se encuentra con el etíope, que es la intención de Dios. Además, fue muy valiente. ¿Por qué? Porque está abrazando una aventura sobre la que no conocía los detalles logísticos, no conocía cómo iba a ser, en qué iba a ir, quién lo iba a recibir, no conocía nada. Muy parecido a como salen los misioneros hoy cuando van a países no alcanzados. Lógicamente, la situación de Felipe era mucho más precaria. No había internet ni habían agencias misioneras. Que Dios en su amor y misericordia nos ayude a ser un poco como Felipe, que no pensó en su comodidad ni en su zona de confort, sino que obedeció a Dios. Que Dios nos dé la fe y la valentía para emprender aventuras espirituales cuando Dios nos lo pide. Y resulta que se encontró con un etíope. Etiopía era el nombre de un reino situado sobre el Nilo. La región que en ese tiempo se llamaba Etiopía no corresponde al país que hoy lleva ese nombre. Más bien se refería a una región que se llama Nubia, que se llamaba Nubia, que está por ahí alrededor del Nilo y que hoy sería más bien el país de Sudán. ¿Quién era un eunuco? Un eunuco era una persona a quien le habían quitado sus genitales. Eran personas que vivían estos procesos para servir en ciertas funciones específicas en los reinos. Algunos de ellos eran los que cuidaban a las esposas de los reyes, pero también otros tenían posiciones muy importantes dentro de los reinos, como es la que vamos a ver que tiene este eunuco, un alto funcionario encargado de todo el tesoro. Cuando se refiere a un alto funcionario, acá se está refiriendo a un príncipe, a un administrador, a un título de gran alcurnia, a una persona encargada de las finanzas de un reino, de una gran responsabilidad, a alguien muy inteligente, a alguien muy capaz, a alguien con mucho poder de influencia, a alguien muy, muy importante. Y además
una persona económicamente muy estable. Candace, la reina de los etíopes. En este reino, Candace era una región, un reino. En este reino se consideraba al rey hijo del sol y era un dios. Por lo tanto, no podía concebirse que este rey hiciera trabajos humanos. Entonces el rey no hacía trabajo. Su madre asumía el trabajo del rey. Y entonces la madre era la madre reina. Entonces por eso ella era la reina de los etíopes. Porque su hijo era el hijo del sol. Era un dios que no debía de trabajar. Este eunuco trabaja para ella en este reino. Y este eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¿No les parece muy interesante? Que había ido a Jerusalén para adorar. Él no podía ser, no podía ser un prosélito. Un prosélito era alguien judío alguien no judío, perdón, que se había convertido al judaísmo. Pero él no podía ser. ¿Por qué? Porque era un eunuco. Y los eunucos, de acuerdo a la ley mosaica, no podían entrar como parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre adorando en el templo de Jerusalén? ¿Y por qué iba al templo? Bueno, porque como ustedes recordarán y lo vimos en los estudios anteriores, todo giraba alrededor del templo. Hasta que Jesús vino y aclaró que ya se podía adorar en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan en la conversación que estudiamos en el Evangelio de Juan? Cuando Jesús tiene un encuentro con la samaritana, le dice que ahora se puede adorar en espíritu y en verdad, en todo lugar. Entonces, aquí tenemos a un etíope eunuco adorando en el templo y viene de regreso. Además, él es de un pueblo, de un grupo étnico pagano que entiende que su rey es un dios. ¿Cómo llegó la verdad a él? Muy posible a través de algún judío, porque los judíos estaban en todo el mundo, ya que ellos, en todo el mundo la época, claro, ya que ellos buscaban oportunidades de negocio, siempre, donde hubiese. Pero igualmente interesante, ¿verdad? Y que hiciera este viaje, un viaje de mil millas aproximadamente, desde Candace hasta Jerusalén, para ir a adorar. Entonces me parece que es algo para reflexionar, ¿verdad? Entonces, si no era un prosélito, posiblemente era lo que se llamaba en la época un temeroso de Dios, que eran personas que sí se acercaban, iban al templo, adoraban, pero no eran prosélitos, no eran judíos. Pero veremos a través de la historia que ir al templo, como vemos, ahora lo vamos a ver más adelante, ir al templo no llenó sus necesidades espirituales, no llenó ese vacío. Pero sí es muy interesante ver cómo este hombre fue hasta Jerusalén. O sea, él identificó que había una necesidad de ir a adorar a Dios. Esa identificación posiblemente vino del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede convencer de que Dios es Dios. Y esto es la experiencia que él está teniendo. Esto me recuerda a mí cuando yo por primera vez sentí la necesidad de buscar de Dios, pude reconocer ese vacío que había en mi vida y fui, y lo primero que pensé es dónde encuentro a Dios. ¿Y saben dónde fui a buscarlo? A una iglesia, al edificio de una iglesia, igual que el etíope. ¿Y por qué fui a una iglesia? Porque a mí nadie me había hablado del evangelio, yo no sabía que habían cristianos, yo no conocía a ningún cristiano. Y yo me despierto y tengo necesidad de buscar a Dios y quiero encontrarme con Dios. Y yo lo pensé, totalmente pensado. Y dije, bueno, ¿dónde está Dios? Dije, pues Dios debe estar en ese lugar donde la gente va a encontrarse con Él. Y fui. No voy a entrar en los detalles de esa parte de mi historia, pero les quiero decir que fui, les quiero decir que yo salí de ese lugar, me monté en mi auto y me volví, le dije, usted es un mentiroso, usted no vive en ese lugar. Ese fue uno de mis momentos espirituales
antes de que yo me volviera a Cristo, 1 año o 2 años antes. Y yo le dije, usted no vive en ese lugar, ese no es su casa, usted no está ahí. Vean qué interesante, con toda mi ignorancia y mi mundanalidad, porque era muy mundana, yo supe que no había nada diferente entre ese lugar y lo que había afuera. Yo me di cuenta y por eso le dije, no es cierto, usted no está ahí. Bueno, parece que este etíope también se dio cuenta. Lo veremos pronto en el texto. Y el verso 28 dice, y de regreso a su país, iba sentado en un carro leyendo el libro del profeta Isaías. Mire usted, qué interesante, ¿no? Iba sentado en un carro, tenía el poder adquisitivo para tener un carruaje de estos, que eran los carruajes que se usaban para viajes largos, que eran mucho mejor que los de guerra inclusive. ¿Y qué iba haciendo? Iba leyendo el libro del profeta Isaías. O sea, además tenía el dinero suficiente como para tener un pergamino escrito a mano, que eran muy escasos y muy caros. Y además era muy culto porque sabía leer. Entonces, era una persona bien interesante. Dios está interesado en todas las personas, de todos los niveles, sociales e intelectuales. Tanto las personas pobres como las personas acomodadas económicamente tienen un rol, un lugar, una función dentro del cuerpo, dentro de la misión global. Él iba leyendo en voz alta. ¿Por qué? Porque era la costumbre de la época. Y el texto que iba leyendo, como veremos luego, es precisamente Isaías. Isaías tiene 66 versos y él va leyendo precisamente el verso 53, que es el verso que habla de Jesucristo, del Mesías, del siervo sufriente, que podríamos decir que es como el Evangelio en el Antiguo Testamento. El primer Evangelio le podríamos llamar, y al Evangelio de Mateo le podríamos llamar el segundo Evangelio. El verso 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No solamente lo mandó desde Samaria, le indicó por cuál camino debía de irse, el camino desierto, que por cierto no les compartí que le decían el camino desierto precisamente porque esa carretera, ese camino, ese Gaza que había sido destruida, pues esa zona había quedado desierta. Y por eso le llamaban el camino desierto, no porque no era transitado, sino por la ciudad que había quedado desierta cuando construyeron, por eso construyen la nueva. El verso 29 entonces dice que el Espíritu le dijo ahora, lo sigue guiando. No solamente lo guió antes, lo sigue guiando ahora en el proceso. Acércate y júntate a ese carro. La persona del Espíritu Santo guía a Felipe. ¿Cómo lo guía? A través de una voz interior. Pero ven que aquí ya no está el mensajero, el ángel. Allá Dios lo guió a través de un ángel. Aquí lo guía a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Es una persona que da poder, pero es una persona. La Trinidad está conformada por 3 personas y el Espíritu Santo es una de ellas. El Espíritu Santo es Dios y da poder. El Espíritu Santo habla a través de una voz interior, a través de una voz dentro tuyo. Algunos la sienten abajo, al inicio de su estómago, otros lo sienten por donde está su cardia, su corazón, su órgano, el corazón, pero el Espíritu Santo encuentra un lugar ahí donde llega y te habla a través de tu conciencia, a través de tu hombre invisible, a través de esa parte no visible tuya. Y aquí encontramos que está guiando a Felipe, como también te quiere guiar a ti en las decisiones que estás tomando, en el futuro de tu vida, en el marido o en la esposa con que debes casarte. Te va a guiar a ti en tus negocios, te va a guiar a ti en todos los procesos, te va a guiar a ti en el servicio, en qué es lo que cómo es que tú debes contribuir en el reino de Dios, cuál es el llamado para tu vida, cuál será la pregunta que Dios te va a hacer cuando llegues al cielo y te va a decir,
¿qué hiciste con lo que te pedí que hicieras? Así como Felipe le dijo, ve a tal lugar, también a ti Dios te pedirá cosas. Ten la plena seguridad de que Dios te pedirá. Estoy totalmente segura. Lo conozco y sé que Dios va a esperar de ti también cosas. No solo que vivas, comas y duermas. En este caso, Felipe obedece, escucha y obedece. Porque lo importante no es escuchar a Dios, es escuchar y obedecerle. Hay gente que lo escucha, pero lo resiste toda la vida. Hay gente que lo resiste tanto que el espíritu le deja de hablar. Encontramos entonces algunas cualidades del perfil de un misionero, del perfil de la gente que sirve a Dios con éxito. Escuchar y obedecer, tener fe. Porque existen dos tipos de guía, como Dios nos habla. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de la guía general, pero también nos habla a través de la guía específica. La guía general es la Biblia, es general, es para todos. Y la guía específica es el ejemplo que estamos viendo con Felipe, donde Dios le está hablando algo para él específicamente. No todos tenemos que ir a Gaza, no todos tenemos que ir a hablarle al etíope, a Felipe, esa es la guianza específica. Pero la guianza específica nunca puede contradecir la guianza general. Dios nunca te va a mandar específicamente que hagas algo que es contrario a los principios bíblicos. Sí, Dios no te puede decir, por ejemplo, que vayas y mientas o que vayas y robes. ¿Por qué? Porque la guianza general dice lo contrario. No es el tema de hoy, pero bueno, una pinceladita, ¿no? Para que aquellos que no han estudiado el tema de la guía general y la guía específica. La segunda no contradice la primera. El verso 30, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo supo Felipe que estaba leyendo? Porque él leía en voz alta, como dije anteriormente. Y le pregunta de una vez, ¿entiende usted? La obediencia de Felipe es impresionante, ¿verdad? Y también su valentía, definitivamente. Felipe le pregunta, ¿usted entiende lo que está leyendo? Una pregunta muy apropiada. Preguntarle a la persona, ¿usted entiende la Biblia? ¿Usted entiende ese texto bíblico? ¿Verdad? Cuando llegamos a las casas y la gente tiene la Biblia abierta de par en par, importante, ¿verdad? Preguntarle, ¿usted ha leído ese texto? Y lo entiende. Y es una oportunidad para el diálogo. Es crear una oportunidad para la conversación sobre Jesús. Felipe provoca una conversación con la pregunta. Esta es una gran herramienta para presentarle a las buenas nuevas a una persona, a un familiar o a un amigo. ¿Quién es Dios para ti, por ejemplo? ¿Quieres iniciar una conversación con alguien que estás interesado en ayudarle para que conozca a Jesucristo, tenga un encuentro personal con Jesús? ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Quién piensas tú que es Jesucristo? Y cuando la persona tú conteste, tú le enseñas lo que ya tú has aprendido. El verso 31. ¿Y cómo voy a entenderlo? Le contesta, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿Y cómo voy a entenderlo? Un elemento importante en todo discípulo de Jesús es la sed de la palabra de Dios. Lo encuentra leyendo el texto bíblico. Eso es sed de la palabra de Dios. Pero además, en esta actitud y cómo contesta, podemos ver que tiene un espíritu enseñable. Alguien que quiere aprender, que se deja enseñar, que está dispuesto a que le enseñen. Pero también hay una actitud de humildad en él, de quien reconoce que necesita que alguien le enseñe. Y conste, no estamos hablando aquí de una persona cualquiera, estamos hablando de que este etíope era alguien muy culto, muy letrado, tiene un pergamino en sus manos, está leyéndolo en su tiempo de viaje, está aprovechando el tiempo.
Si él no está viendo Netflix o Instagram, está leyendo el texto bíblico, como hacemos algunos de nosotros en el tiempo libre. Él está con una actitud de quien tiene hambre de Dios. Esta es una condición que debe tener toda persona que desea ser un discípulo de Jesús, tener un espíritu enseñable. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. O sea, además toda la apertura para poder seguir conversando. Propició lo necesario para que se diera la conversación. Cuando una persona quiere de Dios, lo vas a ver en los primeros minutos de conversación, cuando alguien está listo. Porque todo esto que está sucediendo en este etíope se origina en Dios. Dios pone en el ser humano el querer como el hacer. Dios pone hambre en la persona, pero la persona puede resistir a Dios y decir yo no quiero. Dios viene y toca la puerta de tu casa, de tu vida, a través de alguien que te habla, a través de un mensaje que escuchas, a través de un momento en tu vida. Dios toca la puerta de tu corazón, pero está en ti tener una actitud receptiva. Entonces Dios empieza a movilizar sus recursos. Así que invitó a Felipe a subir. En el original, la palabra usada es más allá que invitarlo, es casi como rogarle. Claro, y este texto nos cuestiona a nosotros y nos pregunta, ¿tienes tú un espíritu enseñable? Examínate en este mismo instante. ¿Tienes tú un espíritu enseñable? ¿Tienes tu humildad para ser guiado y ser guiada? ¿Tienes tu hambre de Dios? Escoge leer la palabra de Dios antes de meterte 1 hora, hora y media en las redes sociales. O primero las redes sociales y cuando estás agotado o agotada, entonces sacamos el texto bíblico. Y luego continúa en el verso 32. Ahora, este es el texto de Isaías. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, le dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Precisamente los versos 53-54. Esta es una cita tomada de la Septuaginta. Se le podría llamar, como les decía, el primer evangelio. Los judíos, cuando leían este pasaje, lo interpretaban como si se refiriera a la nación de Israel que estaba sufriendo. Pero cuando Jesús les predica, les dice que Él es este cordero que es llevado al matadero. Él es esta oveja que enmudece cuando es maltratada, que no se defiende. No vamos a explicar estos versos porque son versos muy profundos y cuando llegue el momento y estemos enseñando el libro de Isaías, lo estudiaremos. La inquietud principal de este etíope es una pregunta muy importante. ¿A quién se refiere el profeta cuando escribió eso? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del mismo? ¿Está hablando de otro profeta? ¿De quién está hablando el profeta? Esa es la pregunta que le hace a Felipe. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Es de sí mismo o es de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe le contesta. ¿Pero cómo le contesta? Comienza con ese pasaje que le quedó perfecto, se lo puso el Espíritu de Dios, aquí al eunuco, y le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. O sea, lo llevó desde Isaías en todo el tema de la salvación hasta Jesucristo, que había muerto, había resucitado y que había mandado
que todo aquel que creyera fuera bautizado en agua. Eso es lo que está haciendo Felipe. ¿Cuánto tiempo se llevó esa enseñanza? No lo sabemos, pero sí suficiente tiempo para poder cubrir toda esa enseñanza. Pero lo que nosotros debemos aprender en este verso particularmente es la importancia que tiene la enseñanza bíblica, el discipulado, el aprender la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando estamos en lugares o nos congregamos en lugares donde el sermón del domingo son 5 minutos de palabra y 45 minutos de un tema de superación personal o de la biografía o el testimonio de uno de nosotros, los creyentes, que es muy bueno usarlo, que es muy bueno usarlo para iluminar el texto, pero que no podemos sustituir el texto bíblico por nuestro propio testimonio, porque es muy importante que las personas escuchen la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma. Felipe, muy diestro en el manejo de la palabra, le va enseñando a este hombre todo lo que necesitaba saber para entender toda la doctrina de la salvación. Y es que, claro, ¿cómo iba a entender este etíope si nadie le enseñaba? No podía entender, por más educado que fuera. O sea, no puede llegar a esa enseñanza si no es alguien que ha entendido. En este caso, Felipe estaba junto con los apóstoles y los apóstoles habían estado con Jesús. Entonces, entendía. Y es que vean lo que dice Romanos 10. Esto es escrito por Pablo, quien en este momento todavía no se ha, no ha aparecido en la historia y ni siquiera es creyente. Todavía Pablo en este momento es el que anda persiguiendo a los cristianos y asesinándolos. Pero más adelante, cuando se convierte, escribe el libro de Romanos y miren lo que dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿No les parece esta frase muy parecida a la que el etíope le dijo a Felipe? ¿Y cómo voy a entender si nadie me ha explicado? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Mucho más parecida a la frase que le dijo el etíope. Y el etíope no la pudo haber leído porque esto no está escrito en ese momento. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Casi lo que le dijo el etíope, pero ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Claro, enviados, enviado. Es lo que pasa con Felipe. Felipe sale de Jerusalén enviado por los apóstoles, pero ahora es enviado por Dios al eunuco. Enviado es una palabra muy usada en misionología. Es la palabra que usamos para enviar obreros a los países donde todavía el evangelio no ha sido proclamado. ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo predicarán sin ser enviados? Claro, ¿cómo Felipe va a estar aquí con el eunuco si Dios no lo hubiera enviado? Y hubiera hecho toda la planificación, la logística que hizo, de explicarle en qué camino, por dónde, y que el etíope viniera leyendo el texto exactamente que tenía que leer. ¿Sí? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Se refiere al evangelista, a la persona que va y comparte el evangelio, que deja confititos en la vida de cada persona, que le habla a la gente de Jesucristo. Dice que sus pies, los pies son hermosos. O sea, las personas que hacen eso recibirán un gran galardón de Dios. Y no hay que ser evangelista con el ministerio que tenía Felipe. Esto es una responsabilidad de todos en la iglesia. Todo creyente tiene este llamado. Todos. Y Dios nos respalda a todos. Podemos ver a través de toda la planificación, la logística que Dios hace para que una persona sea salva. Podemos ver todo lo que Dios está haciendo para que este etíope tenga un encuentro personal con él. Y conociendo a Dios como estratega, que a través de Jesucristo ha alcanzado miles para que seamos salvos, ¿qué ustedes creen que hará con este etíope luego? ¿Qué nación alcanzará este etíope luego?
El verso 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mire usted, qué casualidad, dijo el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este eunuco venía buscando el agua, yo creo. ¿Qué crees tú? Yo vendría buscando el agua. Si ya yo entendí todo el tema y ahora oigo que hay que bautizarse en agua, pues ahí en medio del desierto yo ando viendo a ver en dónde me encuentro un oasis para no perderme el chance de obedecer a Dios. No vaya a ser que después no haya agua. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Me imagino que Felipe le pudo decir, pues tu condición de eunuco, muchacho. Los eunucos no pueden entrar. Eso dice el Antiguo Testamento. Pero Felipe no le contesta de esa manera. Podemos casi escuchar la respuesta de Felipe. Nada impide que seas bautizado. Nada. Si ya entendiste y lo quieres hacer, no hay nada que lo impida. Felipe era un griego, un judío, que había nacido en la dispersión y su primer idioma era el griego. De alguna manera pertenecía a los que están en los márgenes, a los que han sido marginados de alguna manera, a los que tenían que enfrentar barreras, a los que tenían que hacer esfuerzos para ser aceptos. Y ahora, no solamente llevó el evangelio a Samaria, que era un pueblo que era rechazado por los judíos de Jerusalén, sino que ahora incluye a otro grupo étnico que era aún más rechazado, a los eunucos, a los etíopes, que estaban lejos, mucho más lejos. Todavía los samaritanos una vez habían sido judíos, pero ahora está alcanzando un grupo étnico totalmente diferente que no estaba incluido y por quienes los judíos nunca habían dado, pero ni una peseta, diríamos en Costa Rica. O sea, que jamás intentaron llevar el reino de Dios allá. Es muy interesante ver cómo la obra evangelística, el proceso que Dios realiza a través de todos los recursos que tiene, en este caso Felipe, para que el evangelio llegue a otros grupos étnicos. Y Felipe ahora abre puertas para otro grupo étnico, mucho más marginado que donde él estaba. Ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El bautismo es, la persona es totalmente purificada en el bautismo. Eso es lo que dice, que es un símbolo de purificación. Y esto este hombre lo quiere. Lo llega a comprender. ¿Cómo lo comprendió? A través de la enseñanza. Cuando una persona comprende, entonces puede tomar decisiones que repercuten en su eternidad. Pero tiene que comprender y para eso hay que enseñarles. Por esta razón, uno de los ataques más fuertes que el enemigo está haciéndole a la iglesia, a la comunidad de creyentes, es quitando el discipulado personal, la enseñanza bíblica. Lo que hay es muchas veces en algunos lugares, no en todos desde luego, es una predicación el domingo. La gente no sobrevive con una predicación el domingo que es hecha para todos los niveles. La gente necesita enseñanza, tomar el texto bíblico como una mazorca de maíz y desgranarlo para podérselo comer y entender, y se le ilumina el entendimiento para poder entender todo el compendio bíblico, para poder entender sus propias experiencias y sus propios desafíos y saber cuáles son las opciones y lo que debe hacer ante cada situación. Entonces, es importante que sigamos enseñando al pueblo. ¿Cuál ha sido la movilización que Dios ha hecho en nuestra vida, verdad? Es importante que pensemos en esto para que nosotros lleguemos a estar hoy acá, escuchando la palabra de Dios. Aquí lo vemos en el texto 38, seguimos avanzando. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó.
Le apareció el agua. Yo creo que el eunuco de verdad andaba buscando el agua hacía rato. Me encanta este eunuco, tan pilas, ¿no? Para mí que venía buscando agua hace rato. La palabra bautismo es por inmersión. Fue zambullido en el agua. Cuando la persona es zambullida en el agua, representa que deja esa vida atrás. Y cuando sale del agua, representa la nueva vida en Cristo. ¿Se puede hacer un bautismo por aspersión? Sí, claro que sí, en un hospital, en una cárcel, en un país cerrado al evangelio, donde no se puede llevar a las personas a ser bautizadas en público, o donde no hay una tina, no hay una piscinita, no hay un río, y si los ven los del gobierno, pues los van a meter presos. Claro que se puede hacer un bautismo por aspersión, pero el bautismo que manda la Biblia es un símbolo que debe llevarse a cabo por inmersión. El verso 39 dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Oigan eso. El eunuco no volvió a verlo. Se lo llevó, el Señor se lo llevó, así como en ciencia ficción, como en las películas de ficción. Lo arrebató y se lo llevó. No lo volvió a ver, pero el eunuco siguió alegre su camino. Claro, cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo y somos salvos, en nuestra vida hay gozo. Y de nuevo, aquí está la palabra alegre, que yo sé que la tiene la nueva versión internacional y algunas otras versiones pone alegre. La palabra alegre, yo no estoy de acuerdo con esta traducción, lo he explicado también en el pasado, precisamente porque la alegría es una emoción y es una emoción muy efímera. En realidad ahí lo que dice en el texto es que siguió su camino con gozo. El gozo es un estado permanente. Es totalmente diferente a la alegría. Y el verso 40 dice, en cuanto a Felipe, se lo llevaron de el oasis. ¿Y apareció dónde? En Azoto. Y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. O sea, Felipe se lo llevó el Señor, pero de forma milagrosa. ¿Cuántos kilómetros se lo llevó el Señor en ese tipo de viaje astral? Porque eso es un viaje ahí con Dios, astral de Dios, ¿verdad? ¿Dónde quedaba Soto? Lo vimos anteriormente. Quedaba por la costa mediterránea. También otra de las 5 ciudades de los filisteos, por cierto. Estaba como a 30 kilómetros al norte de Gaza. Era una ruta por la costa que iba pasando por diferentes pueblos y vimos los pueblos por donde pasaba. Y lo leeremos en el próximo capítulo, precisamente, que luego en el próximo capítulo aparecen creyentes de esas ciudades que están entre Osoto y Cesarea. Posiblemente fruto del trabajo de Felipe en este viaje. ¿En qué viajó de Osoto a Cesarea? No lo sabemos porque no andaba con caballo, ¿verdad? No sé cómo se lo llevó el Señor y qué, le pondría caballo por allá, pues no sabemos. O le pondría camello, yo no sé si habían caballos. Es más, no sé si el carruaje del etíope lo iban llevando caballos, camellos o esclavos, no lo sé. Cualquiera de todas pudo ser. Pero dice que llegó a Cesarea. Propio de un historiador, Lucas nos da todos los detalles de fechas, ciudades, caminos. Muy propio de él, ¿no? Cesarea era una ciudad construida por Herodes el Grande. Fue terminada en el año 13 después de Cristo. De hecho, era el centro de gobierno romano en Judea, en la época de Jesús. Llegó a Cesarea y ahí establece su familia y sus oficinas centrales. Su base misionera la establece en Cesarea. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en un viaje que hace más adelante Lucas con Pablo, se quedan a dormir en casa de Felipe. Y mírenlo acá, en Hechos 21. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea.
¿Quiénes son salimos? Si usted lee los versos anteriores, que por un tema de tiempo no lo voy a leer, se refiere a Lucas y a Pablo. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe. Aquí ya le ponen Felipe el evangelista, ¿sí? Que era uno de los 7. Interesante, ¿no? Que era uno de los 7. Lucas sabe que el que está leyendo ahí tiene que haber leído el capítulo donde hablaba de los 7 administradores que ayudaron a las viudas, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. O sea, Felipe hace su familia. Funda su familia, tiene su hogar en Cesarea y ahí pone su base misionera desde donde se continúa moviendo, puesto que le llaman el evangelista, que vendría a ser como un misionero hoy en una localidad. Entonces miren que Felipe se va a otras tierras, Dios lo sigue moviendo del lugar. Yo en lo personal tengo que ser honesta, yo me puedo morir de la envidia por saber lo que hablaron Lucas, Pablo y Felipe. Usted se puede imaginar las historias que se contaron ahí. Escuchar las historias de cada una de estas personas, esas aventuras de fe que tuvieron con Dios, tan interesantes, esas visitas espirituales, angelicales. No, yo me puedo morir de la envidia por saber eso. Y todas esas experiencias que compartieron ahí ese tiempo que estuvieron juntos, no quedaron escritas en ninguna parte. Pero bueno, yo lidiaré con mi envidia. ¿Cuál ha sido la movilización de recursos del reino de Dios que Dios ha hecho para que tú estés escuchando hoy su palabra? Vuelvo a preguntar, ¿cuál ha sido la movilización de recursos del reino de Dios que Dios ha hecho para que tú estés escuchando hoy su palabra? ¿A quiénes movilizó Dios para que tú seas hoy creyente? Para que estés escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas Dios movió? ¿Cuántas personas? ¿Cuánta gente oró por ti? ¿Cuánta gente ayunó por ti? ¿Cuántas horas paso yo estudiando para que tú recibas esta palabra? ¿Cuántas personas han contribuido hoy para que tú tengas este tiempo para poder escuchar la palabra? ¿Cuántas cosas Dios ha movido para que tú seas salva, seas salvo? ¿Y qué piensas hacer con eso? Esas son algunas de las muchas preguntas que pueden surgirte de una enseñanza como esta. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios ha hecho en tu vida? Y creo que Dios a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras nos pregunta hoy si estamos dispuestos a escuchar y a obedecer, si tenemos la fe que nos hace poder obedecerle y tener la valentía de aceptar los retos, los desafíos espirituales que Él ponga al frente nuestro, en nuestro caminar. Que Dios continúe iluminando nuestro camino, enseñándonos en su palabra, para que cada día Él sea más grande en nosotros y nosotros más pequeños. Y muchos más lleguen a conocer el Evangelio a través de ti.